¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjate cómo empieza esta palabra que Dios tiene para ti. Déjame decirte que Dios te va a tratar de darte su palabra y de transportarla y de arrojarla a tu corazón de una forma simple. ¿Sabes? Dios te habla en las cosas simples. A mí, Adriana, Dios me ha hablado desde las cosas más simples que tú te puedas imaginar. A mí me habla todos los días y me ministra. Y eso es lo que quiere Dios, que tú y yo abramos nuestros ojos espirituales, abramos nuestra mente espiritual para ver todo lo que hay a tu alrededor, desde lo más simple hasta lo más complicado, y que veas que todas las cosas que Dios pone enfrente de ti, en todas se manifiestan. Desde lo más simple, créeme, todos los días al levantarte, todos los días debes de tener tú siempre puesto en tu mente que el Espíritu Santo te va a hablar, que el Espíritu Santo siempre va a estar poniéndote una palabra de enseñanza. Y es algo extraordinario empezar el día de hoy dándote esta palabra donde Dios te dice, donde Dios nos habla de esta historia, de este ciego. Y déjame decirte que como es un hombre que era ciego de nacimiento. No era un hombre ciego porque tuvo un accidente o porque la mitad de su vida empezó estando bien y después le vino la ceguera. Es un hombre que nació ciego. Él no era una condición momentánea, era una condición que desde que nació así está. Toda su vida fue un hombre ciego. Yo quiero preguntarte, ¿qué llevas tú desde que naciste? ¿Qué ceguera traes tú desde que naciste en tu vida? Tú y yo cargamos muchas cosas, cargamos muchos problemas durante una vida completa. La ceguera de este hombre la puedes tú transportar a una ceguera en cualquier área de tu vida, financiera, espiritual, muchos problemas, muchas tribulaciones, enfermedades físicas. ¿En qué parte llevas tú cargando una ceguera de nacimiento? Y sigue la palabra diciendo, pasa Jesús, yo me imagino que va por el camino y va pasando y ve al hombre ciego y los discípulos lo ven también y le preguntan los discípulos y le preguntan, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hayan nacido ciegos? No era una condición, créeme, que no era una condición del ciego de porque él quiso estar así, o porque haya hecho algo mal, o porque haya recibido un castigo. Muchas de las veces las tribulaciones que tú tienes, que nosotros tenemos, no es precisamente porque en ese momento sea un castigo para ti, o porque sea una consecuencia. A veces no hay una explicación para lo que está pasando en ti en ese momento. Muchas veces no hay una explicación, no hay un porqué para lo que está pasando en ese momento en tu tribulación. Pero hay algo muy importante en nuestras circunstancias como seres humanos. Siempre queremos saber el porqué, ¿no? El por qué me está pasando esto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo toda una vida cargando con un enojo, con una ira? ¿Por qué desde que nací he sido de esta manera? ¿Por qué no? De repente yo oigo palabras de las personas que dicen, es que toda mi vida he tenido muy mala suerte. Es que toda mi vida he vivido endeudada. Es que jamás voy a tener paz algún instante de mi vida. Y sabes, hay momentos que no hay respuesta. El siguiente, por favor. Me encanta esta respuesta que Jesús dio. Fíjate cómo dice. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras se manifiesten en él. Muchas veces las condiciones de vida que tú estás pasando, muchas veces las tribulaciones que tenemos,
por Dios para que se manifieste su poder en nuestra vida. No había explicación alguna, aparentemente, para que este ciego estuviera así. Por eso los discípulos le preguntan, Rabí, bueno, dinos por qué. ¿Quién pecó para que esté de esa manera? ¿Sus papás o él? Y entonces Jesús le contesta, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios tiene que utilizar nuestro diario vivir, nuestras propias tribulaciones, las cosas que nos pasan para que pueda manifestar su poder de sanidad, su poder de restauración, su poder de amor sobre nosotros a través de nosotros y a través de todo lo que nos rodea. Para mí es un gran alivio, yo creo que para ti también, saber que no importa todo el tiempo que vienes cargando una ceguera, no importa el tiempo que lleves cargando una enfermedad, una falta de perdón, una adicción, no importa. Es un alivio pensar que Jesús viene y un instante con Él te puede sanar. En el siguiente versículo dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y en el siguiente dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Siloé significa enviado. Fue entonces el ciego y se lavó y regresó viendo. En esta parte quiero que te fijes algo. Quiero que empieces a abrir tus ojos espirituales, que empieces a abrir tu mente, porque ya es momento de que cada palabra que Dios viene y pone en tu mente y en tu corazón, la empieces a deglutir, la empieces a saborear, la empieces a desmenuzar. Es necesario que cada palabra que tú lees de la Biblia, la pongas, la grabes en tu corazón. Fíjate cómo dice esto. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó. En ese momento, el ciego vio a Jesús. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba tirado, sentado, yo no sé, y por supuesto que no veía. ¿Sí? Yo quiero que te transportes, que te imagines un momento estar en el lugar del ciego. Y de repente tú escuchas nada más aquella voz. Tus ojos no lo están viendo. Entonces, como tú no ves, no estás aquí pensando y asimilando lo que estás viendo. Sí, quiero que te vayas fijando. Y el ciego solamente escuchó la voz de Jesús, que le dijo, que escuchó. Yo me imagino que al haber escuchado el escupitajo que dio Jesús, la saliva que echó Jesús a la tierra, al haber escuchado, porque a los ciegos se les empieza a agudizar el oído, ¿sí? Y escuchan todo, y los olores, todos los demás sentidos, cuando te falla uno, todos los demás sentidos se van agudizando. Y entonces yo me imagino que el ciego ha de haber escuchado como Jesús echó la saliva a la tierra, y seguramente se agachó Jesús y agarró el pedazo de tierra con saliva y la hizo una masa y se la untó en los ojos. Jesús en ningún momento el ciego en ningún momento vio
nuestro corazón necesitado de una palabra. Cuando alguien se acerca a nosotros a darnos una palabra de vida, ¿qué es lo primero que hacemos? Vemos, porque no, gracias a Dios, vemos, tenemos la vista. Pero ¿sabes? Vemos y lo primero que hacemos es razonar y pensar la acción de esa persona, las palabras de esa persona, y entonces por inmediato nos viene el juicio. Empezamos a enjuiciar, empezamos a criticar y por automático viene la incredulidad. ¿No creemos? Y como estamos viendo todo de la persona que se nos acerca a compartirnos de la palabra, pero la revisamos o lo revisamos desde la punta del pie hasta la cabeza, para empezar. Y después, todo lo que sale de esa persona, lo empezamos a enjuiciar, porque lo estamos viendo. Porque Jesús se acercó al ciego y le dijo, ve y lávate, y el ciego no vio todo lo que había hecho Jesús. Y el ciego se levantó, obedeció, fue y se lavó y regresó bien. ¿Qué fue lo que pasó en ese instante? ¿Por qué Dios permitió que ese ciego, que ese hombre naciera ciego y permaneciera ciego toda su vida hasta el momento en que Jesús llegó a sanarlo? ¿Por qué lo permitió? Para que en ese momento se magnificara la obra de Dios a través de ese ciego. Pero lo que me gusta de este versículo es que, entre muchas otras cosas, lo primero que nos muestra Dios es la fe del ciego. La fe que tú y yo tenemos que mostrar, la fe que tú y yo tenemos que poner en las cosas del reino, en las cosas de Dios, en la palabra que Dios nos da. Las cosas que tú y yo tenemos que, la mentalidad que tú y yo tenemos que poner cuando Dios nos dice algo. Porque las cosas malas, esas sí las escuchamos y las aceptamos inmediatamente en nuestra vida. Inmediatamente nos la ponemos y actuamos. Pero las cosas buenas no las creemos. Y cuando vienen de la palabra, lo pensamos, lo meditamos, lo reflexionamos, perdemos la fe y no lo creemos. En el siguiente versículo dice, fíjate, la historia continúa, regrésale, por favor. La historia continúa y déjame decirte que cuando pasa esto y el ciego queda sano, los discípulos empiezan a dudar, ¿sí? Y los discípulos empiezan los fariseos empiezan a dudar y empiezan a preguntar, ¿cómo es posible? Empiezan a hacer una serie de cuestionamientos los fariseos. Y te voy a leer ya algunos versículos, no te los puse porque esto da todo el capítulo, solamente te resalté algunos. Y dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que en su traducción es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Se empezaron a hacer muchas preguntas, se empezaron a cuestionar muchos, los vecinos y las personas que conocían al ciego, ¿sí? Unos decían, él es, y otros, a él se parece, y él les decía, yo soy el que estaba ciego. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. A él no le importaba quién era ese Jesús. Fíjate cómo dice la palabra, a ese hombre que le llaman Jesús. Él no conocía, el ciego no conocía quién
y no le importó todo lo que pasó, todo lo que estaba a su alrededor. Y él dice, aquel hombre, yo no sé quién era, un tal Jesús, vino, me puso lodo en los ojos y me sanó. Yo obedecí y me sanó. Los discípulos, la pregunta de los discípulos, cuando le dicen, ¿pero por qué? ¿Para qué? Entonces esta pregunta, Jesús les dice, no te preocupes, no literal, pero yo te lo quiero decir de esta manera. Jesús cuántas veces te dice, no te preocupes, yo tengo el control de lo que te está pasando. No te angusties, porque esto lo estoy permitiendo, esta tribulación en ti, porque yo voy a poner todo mi poder en ti. Voy a activar todo mi poder en ti. Voy a hacer que yo mismo, pues Dios no puede ir en contra de Él mismo, y Él en su palabra nos da muchas promesas, y entonces Él te dice, yo voy a hacer que mi propio poder sea visto, sea puesto a través de ti, a través de tu tribulación, a través de lo que estás viendo. ¿Sabes? Hay una gran ventaja entre nosotros y con ese siervo. Ese siervo no conocía a Jesús. Tú y yo sí conocemos a Jesús. Pero la gran ventaja que tenemos además sobre esto es tener ya una identidad. ¿Cuál es tu identidad? Es ser el hijo, hija del rey. Pero esta identidad, primeramente te la tienes que creer. Tienes que creer que eres hijo del rey, que eres hija del rey. Porque esta identidad, además, te tiene que dar la forma de cambiar tu pensamiento. Tú tienes que pensar como la hija del rey. Tú estás puesto ya en un reino. Y tú tienes que pensar de esa manera. ¿Tú crees que un hijo del rey, que un príncipe, una princesa van a pensar cosas negativas, cosas que no se pueden establecer? ¿Tú crees? Yo quiero que pienses. Sabemos que nuestros gobernantes, la política tiene su lugar aparte. Pero yo quiero preguntarte, ¿tú crees que todas esas personas, teniendo la seguridad de lo que son, del lugar que están ocupando en ese momento, del lugar que Dios les ha puesto, ¿tú crees que dudan? ¿Tú crees que su mente duda en pensar, en ir más allá de lo que en ese momento están viviendo? ¿Tú crees que detienen su vida simplemente por una pequeña tribulación? Los pensamientos del reino van más allá, muchachos. Los pensamientos de Dios en tu vida y en la mía nos llevan a arrebatar, nos lleva a no dudar, nos lleva a tomar nuestro lugar como hijos e hijas de Dios, a tomar esa identidad. Tu identidad no es la huella que pones con tu pulgar. Tu identidad no es aquella que aparece allá en tu IFE. Cuando a ti te pregunten, ¿tú quién eres? Yo te pregunto, ¿te atreverías a decir, soy hija del rey? ¿Soy hijo del rey? ¿Quién dice yo me atreveré? Amén. Porque aunque de tu boca no salga, en tu corazón está plasmado. En nuestro corazón está plasmado. Somos hijos del rey. Y eso lo tienes que demostrar con tu forma de actuar, con tu forma de pensar, con tu forma de recibir esa identidad, con tu forma de transformar tu mente y la palabra que Dios te está dando. Este versículo es hermoso, este capítulo es hermoso, porque nos habla de muchas cosas. ¿Te imaginas un instante con Jesús? Este ciego tuvo un instante con Jesús, tuvo un encuentro con Jesús. ¿Tú te imaginas tener un instante con Jesús? ¿A qué te lleva ese instante? Yo quiero que pienses, cierra tus ojos. Yo quiero que te veas tú mismo proyectado en ese instante. No sé cuál sea tu ceguera, pero quiero que te proyectes
Imagínate que llega Jesús y te da un toque en tu cara, que pone su mano en tu hombro, varón, que te dice: no te preocupes, yo tengo el control de lo que estás pasando. Imagínate un instante con Jesús. Sería algo maravilloso, sería algo extraordinario. Pero te tengo una noticia: todos los días de tu vida tú tienes un instante con Jesús. Cada segundo de tu vida, a partir de que conoces la palabra, tienes un instante con Jesús. Cada instante de tu vida tú te pones en el suelo tirada como ese ciego, y Jesús llega y te toca. Cada instante de tu vida Jesús arroja su saliva en la tierra, la hace lodo y te la pone en los ojos. Te quita la ceguera, te quita todo lo que traes allá atrás, todo lo que has estado arrastrando, porque el poder de Dios se magnifica en ti y en muchos lados y en muchas personas, pero primeramente se magnifica en ti. Yo quiero que pienses cómo sería que viniera Jesús un instante enfrente de ti. Por eso, levante la mano quien ha vivido una renovación. Por eso, si tú ya tuviste un instante con Jesús, es muy importante que no olvides la mentalidad que tienes que ocupar. Que no olvides que Dios te ha dado esa autoridad, te ha dado ese poder para cambiar tu mentalidad, para cambiar tu forma de pensar, de actuar. Que te ha dado esa fuerza para seguir adelante, para obedecer la palabra sin ver. El ciego no veía, el ciego solamente escuchó la voz de Jesús. El ciego solamente escuchó la instrucción de Jesús y obedeció, sin juicio, sin pensar lo que estaba escuchando de Jesús. Él solamente se levantó, se enjuagó y regresó con los ojos abiertos, con la vista recuperada. Jesús solamente nos pide eso, un instante. Un instante nos pide solamente para escucharlo, para que nuestra vida cambie. Y si tú ya viviste una renovación, ya tuviste un instante con Jesús. Ya te puso ese lodo en los ojos. Ya te tienes que empezar a abrir esos ojos espirituales y empezar a renovar tu mente. Dice la palabra que renueves tu mente todos los días. Si tu vida no ha cambiado, así de simple, no has querido, así de simple. Te dejo tantito con